Bueno, una vez más mis amigos, bienvenidos en el canal del Venado Rojo. Ok, en este episodio les quiero hablar del tema de la controvertida y la polémica de la letra J. Hace un tiempo atrás estuve hablando de la biografía de esta letra. Se cuenta que el hombre que indujo a los académicos para optar esta letra tuvo una gran influencia con los jesuitas. En un principio hubo mucha relación, intercambio de pensamiento ideológicos. Y también este hombre tuvo una simpatía muy grande con el sistema heliocéntrico, sobre todo la copernicana. Perfecto. Este hombre tuvo mucho que ver con lo que es el protestantismo cristiano. En un principio este hombre era católico, pero debido que él tenía que cumplir una misión como jesuita, se disfrazó de protestante, negando a sí mismo la fe católica. Él se hizo protestante, sobre todo dentro del grupo de las iglesias que se llaman congregacionalistas. Creo que me voy a llevar mucho tiempo para explicarles esto. Si no me alcanza el tiempo, en cualquier momento el video se va a detener. Entonces tengo que hacer una segunda y tercera parte. Perfecto. Cuando este hombre se propuso a poner esta letra en circulación, es por una razón. La razón principal fue para ocultar el nombre del creador. La primera fue en el idioma griego, cuando ellos lo tradujeron de los textos originales del hebreo al griego. Fue allí donde hubo un intercambio, sobre todo el nombre que se conoce como Dios, Jesús, Jehová, Cristo, Jesucristo y etc. Esos nombres fueron cambiados cuando los supuestos expertos traductores que lo tradujeron del hebreo al griego koine, como todos ya saben, y entonces de poco a poco se fue cambiando, se fue introduciendo nuevos conceptos, pero la invención de los nombres y el cambio de los nombres se produjo específicamente en la época en que Constantino tomó el control de lo que hoy conocemos como cristianismo. Y entonces ellos fueron los que hicieron cambios de nombres. No lo transliteraron, sino que lo tradujeron o lo distorsionaron. Entonces, fue para ese tiempo se inventó el nombre que se conoce como Dios. Porque en muchos de mis videos casi no hablo de ese nombre, aunque yo soy creacionista. Yo creo en el creacionismo, pero no creo en el nombre Dios, porque ese nombre que se llama Dios tuvo un origen en el antiguo griego. Los voy a explicar por qué y van a entender por qué también la letra J tuvo que ver
con esta misma situación. Como ustedes saben que el nombre del, por así decirlo, la deidad suprema griega se llamaba Zeus. Entonces era el supremo que impartía toda justicia entre los seres humanos y también, por supuesto, otros dioses, otras deidades. Bueno, entonces, cuando supuestamente llegó el cristianismo en Europa, cuando nunca lo fue así, sino que fue también otro invento que también la Iglesia Católica se inventó, que supuestamente los que vivían en Europa eran paganos, gentiles, bárbaros y griegos. Entonces, para poder entender más o menos el concepto de lo que se conoce como el monoteísmo, entonces hubo una necesidad de poder hacer un ajuste para que encaje en el concepto griego. Y entonces fue por eso, para que así haya cierta congruencia entre la filosofía griega y la supuesta monoteísmo, entonces tuvieron que emplear otro nombre que es casi parecido al griego, que ellos ya conocían como Zeus. Entonces implementaron el nombre Theos. Theos, donde viene la palabra teología, teólogo, que por definición se conoce como estudio acerca de Dios o que ciencia de Dios. Ese nombre que se llama Dios no es un nombre, no es un título, sino que fue una invención, fue una mentira que la Iglesia Católica para ese tiempo se lo inventó para convencer a la gente y a la misma vez tomar el control, como siempre. Esto ya no nos sorprende para nada. Ok. Y fue para entonces se implementó el nombre Dios. Bueno, Theos, aunque todavía no existía Dios, ese nombre o esa palabra que se llama Dios en ese momento no existía aún. Y cuando San Jerónimo tenía que llamarse, y hizo una traducción del griego koine al latín. Adivinen cómo lo hizo. Lo puso como Deus. Mucha gente no conoce casi de este nombre y ni se fijan, aunque lo hayan estudiado, no se fijan exactamente cómo sucedió todo. Primero tenemos Zeus y después se cambió para Theos. Ahora tenemos Deus. En el latín se conoció en ese tiempo como Deus. Bueno, con el transcurrir del tiempo, el señor Cipriano de Valera, un español, creo yo, sí, es un español, tradujo la Biblia del latín al español. Adivinen cómo lo hizo. La misma escena. Lo tradujo como Dios. Fue para ese tiempo cuando ya llegó a oficializarse esa palabra, porque no es una oración, no es un nombre, no es un título, no es nada. Fue un invento, fue un nombre clonado. Por eso hoy
todo lo que hoy conocemos como el cristianismo, hasta incluso los mismos judíos, algunos usan esta palabra o esta frase que se llama Dios, cuando este nombre fue clonado. No es un nombre original, no es un nombre que fue usado por los mismos etnias que vivieron ese tiempo o que vivieron bajo la guía monoteísta, por así decirlo. No conocían, ni siquiera existía una palabra con así Dios. Pero hoy día ya la palabra Dios o esta frase que se llama Dios es común y corriente, hasta un poco más corriente que común. Y ya la mayoría de la gente lo acepta como un nombre oficial. Todos están de acuerdo, tanto como cristianos, católicos o quien sea, siempre cuando van a referirse a un ser supremo que vive sobre nosotros o que nos creó, se llama Dios. Pero no saben, no estudian, no investigan de dónde viene ese nombre. Esa es la verdad. La verdad de esa frase que se llama Dios fue una clonación de un concepto con otro concepto y se juntaron los dos y ya nos produjeron un nuevo becerro de oro y bien afinado. Por eso yo no creo en ese nombre que se llama Dios, porque sé perfectamente, muy bien, que ese nombre fue inventado. Fue parte de la manipulación, fue parte de la conspiración del lavamiento de cerebro a toda la humanidad. Esa es la primera parte. La segunda parte fue la otra manipulación que se lleva a cabo es por parte de lo que es el cristianismo, el protestantismo cristiano. Ok. Como todos saben, no sé, bueno, yo no sé si todos saben, pero yo sí, yo fui un cristiano. Estudié la historia de la iglesia, estuve muy relacionado con lo que es la historia de la iglesia primitiva, la iglesia de la época de los padres de la iglesia, y después la iglesia medieval, y después la iglesia de la pre-reforma y la reforma y la post-reforma, y ahora estamos en el periodo del modernismo cristiana, porque todo es cristiano, música cristiana, letra cristiana, libros cristianos, iglesias cristianas y todo es cristiano hoy. Y es muy curioso saber que los que fundaron lo que es el protestantismo no fue un budista, no fue un hinduista, no fue un campesino, no fue un carpintero, no fue un cualquiera, ¿ok? No fue un cualquiera, sino que únicamente fue monjes. Todos los que trataron de hacer algo, por así decirlo, por ejemplo, que se llama Juan Hus, Juan Knox, William Tyndale, y también Claudio Turín, y Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwingli y Arminio, ¿cómo se llama? Jacobo Arminius. Todos ellos eran personas que tenían una gran influencia dentro de la iglesia. Por ejemplo, Martín Lutero fue el más conocido, el que hizo mucha lata, por así decirlo, creó mucho show, que fue el monje
de la Catedral de Wittenberg en Alemania, fue este hombre el que más impulsó la rebelión, una nueva evolución. Fue para exactamente en el periodo de lo que conocemos como la Reforma Protestante. Fue para ese tiempo ocurrieron estas cosas, la legalización de la letra J. Entonces, los católicos ya se hicieron a un lado, crearon el nombre Dios. Ahora los protestantes crearon otro concepto acerca de la espiritualidad, por ejemplo, el nombre de Ser Supremo, que no quiero mencionar su nombre ahora, no me siento digno de mencionarlo, por eso no lo quiero hacer, pero simple y sencillamente quiero narrar un poquito la cronología de cómo se fue dando estos nombres. Ok, los protestantes fueron precisamente los que pusieron el nombre como Jehová. Casi en todo lo que conocemos como que no tenga nada que ver con catolicismo, en su mayoría siempre lo conocen como Jehová. Los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, todo lo que es el mundo pentecostal, todo lo que son los pentecostales también conocen este nombre como Jehová. ¿Y qué otra iglesia? Déjeme recordar. La iglesia de Jesucristo del séptimo día, pero no son los sabáticos, son otros, los adventistas son uno, y hay otra iglesia que se llama la iglesia de Jesucristo del séptimo día. Hay otra iglesia que se llama la sana doctrina, y hay otra iglesia que se llama... ¿Cuál es el nombre de otra iglesia? Que la luz del mundo, creo que también usan el mismo. Muchos otros grupos que usan este nombre, hacen uso de este nombre. Entonces, eso fue la razón principal por qué fue importante en el periodo de la Reforma. Se legalizó, se incorporó la letra J, porque es necesario ocultar este nombre del Ser Supremo, el que creó todo lo que existe. Fue importante para ellos poner como Jehová, Jesús, Juan, José, Josías. Todos esos nombres fueron cambiados, no sonaban así. Todos los nombres que están dentro de lo que conocemos como Biblia, aunque ese nombre también no es correcto, solamente les estoy hablando como bajo este nombre que se llama Biblia, para que entiendan a qué me estoy refiriendo, aunque la palabra Biblia también fue un invento. No es cierto que se llama Biblia, fue otro invento más, pero eso ya sería otro tema más, hablar del nombre de esa Biblia. Ok, entonces todos los nombres que hoy conocemos como Jesús no es el nombre correcto. Jesús, ese nombre fue también una derivación del hijo de Zeus, conocido como en la mitología, que Zeus tuvo un hijo que se llamó Perseus. Ok, entonces viene siendo lo mismo como decir Zeus, es lo mismo, es el mismo pronunciación casi y el mismo concepto de Perseus. Perseus fue el hijo que salvó a la humanidad, dio su vida por la humanidad. O sea, en la mitología, que Perseus fue el que trajo libertad al pueblo. Y por supuesto que no quiero mencionar o no quiero tanto forzar la una y la otra. Son dos cosas distintas, pero por la manipulación fueron clonados, estos nombres fueron clonados, estos conceptos, para mayor control. Y
Esa fue la razón de ocultar el nombre del Ser Supremo que nos creó. Por eso fue necesario primero hacer un cambio y después hacer el total cambio total. Por eso descubrí esto, porque hay algo que no encajaba con la fe, con esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Tuve que investigar por mí mismo y dar el dónde ocurre el problema. Por eso ya renuncié completamente al cristianismo. Ya no creo en lo que el cristianismo enseña. Muchas cosas que están fuera del lugar, muchas cosas que están fuera de su concepto, muchas cosas que están fuera del concepto, del contexto, de la época y de la vida y la cultura y la tradición de la gente que vivió en ese tiempo. Es muy distinto. Y por eso hoy hay un montón de grupos de gente que se llaman cristianos y hacen un montón de cosas que no saben y no quieren reconocer exactamente dónde vienen las cosas. Simplemente creen por creer, aceptan por aceptar únicamente y no se quieren ser responsables para investigar. Yo he hablado con muchos de ellos, muchas personas que me conocieron, que yo fui un cristiano, yo iba a la iglesia, como voy vestido ahora con corbata y todo, me veían como un pastor. Hasta incluso, se los confieso, estudié un año, la meta era de 4 años para agarrar un título para predicar, para pastor, pero trágicamente solamente cumplí un año. Pero en ese año estudié mucho Biblia. Estudié lo que es el que se llama el libro de los Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y también lo que es el Evangelio sinóptico. Estudié toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y estudié más o menos un poquito lo más básico para empezar lo que es la interpretación literaria de la Biblia, y lo que es homilética, hermenéutica y exégesis. Y en fin, todo eso. Bueno, en resumen, estas letras fueron incorporadas para manipular, para ocultar algo. Siempre, este ocultamiento siempre ha existido, no solamente en la historia, en la religión, en la espiritualidad, en la cosmovisión, en todo, en la medicina. Bueno, hasta aquí llego con este video y espero continuar con lo que sigue, porque aún hay más, aún sí que por qué estas cosas se dan. Entonces, para la próxima estaré hablando los motivos principales que por qué hubo necesidad de alejarse de lo que realmente son las cosas y lo que es actualmente. Muchas gracias y espero no ofenderles con ningún comentario que yo dije, y espero que con esto, espero que ustedes entiendan lo que quiero decir y investiguen también. No me miren la cara, busquen la respuesta y hagan también su propio esfuerzo para investigar. Les animo a que sigan y continúen. Muchas gracias.